A ver, si una fábrica contamina un río, ¿quién paga los platos rotos? La respuesta parece obvia, ¿no? La fábrica, claro. Pero, ¿y si esa respuesta, la que todo el mundo dio por sentada durante décadas, estuviera equivocada? Bueno, vamos a explorar una idea que le dio una vuelta de tuerca a cómo entendemos este tipo de problemas. Para empezar, miren esta cita. Es del siglo XIX. Suena un poco rara, ¿cierto? Dos carruajes chocan y la culpa es ¿de los dos por igual? Bueno, esta idea de que la responsabilidad es compartida es justo la clave para entender un concepto económico que fue totalmente revolucionario. Tengan esa imagen en mente, la de los dos carruajes. Durante muchísimo tiempo, la economía tenía una respuesta de manual para la contaminación, la llamada visión pigouviana. O sea, si una fábrica contamina, pues se le pone un impuesto por el valor del daño que causa. Así de simple, la fábrica internaliza el costo y solo va a contaminar si le sale a cuenta. Suena perfecto, ¿no? Lógico, directo y justo. Y por décadas casi ningún economista lo puso en duda. Pero todo eso cambió en una sola noche, allá por 1960. Un economista británico, Ronald Coase, estaba en la Universidad de Chicago, a punto de presentar una idea que iba a poner de cabeza todo lo que sus colegas creían saber sobre estos problemas. Imaginen la escena. Coase está en un cuarto con algunas de las mentes económicas más brillantes del planeta. De hecho, 3 de los presentes ganarían después el premio Nobel. Al empezar la reunión, los 13 estaban convencidísimos de la idea del impuesto. Al terminar, ninguno lo estaba. Coase solito los había convencido a todos. Veamos cómo lo hizo, en 3 pasos. El primer paso en el argumento de Coase es básicamente una demolición total de la idea de buscar a un solo culpable. Él lo resumió así: nada funciona. Y aquí volvemos a los carruajes del principio. Coase se dijo: a ver, un daño casi nunca es algo que una persona le hace a otra y ya. Requiere que las dos partes estén ahí. Claro, el humo de una fábrica puede hacer que la gente tosa, pero si nadie viviera al lado de la fábrica, el humo no le haría daño a nadie. Es la combinación de las dos acciones, emitir humo y vivir al lado, lo que crea el problema. La culpa no es una calle de un solo sentido. Pensemos en este ejemplo. Una fábrica lleva 20 años haciendo ruido, sin molestar a nadie. De repente construyen un estudio de grabación justo al lado y se quejan del ruido. ¿Quién tiene la culpa? ¿La fábrica que siempre estuvo ahí o el estudio que decidió instalarse en un lugar ruidoso? Si solo culpamos a la fábrica, estamos ignorando la mitad de la historia. Y aquí es donde se ve por qué culpar a un solo lado nos puede salir muy caro. Imaginen que el daño de una acería a unos hoteles cercanos es de $200,000 al año. A la acería le cuesta $100,000 dejar de contaminar. Pero ¿qué pasa si hay otra opción? Resulta que cambiar el uso de los terrenos de los hoteles, digamos a un bosque, cuesta solo $50,000. Si la ley obliga a la fábrica a pagar, la sociedad gastará $100,000 para solucionar un problema que pudo haberse resuelto con la mitad. Entonces, el meollo del asunto es este: una ley que automáticamente asume que el contaminador es el que tiene que pagar, nos puede llevar a soluciones súper ineficientes, mucho más caras para todos. A veces, la forma más barata de evitar un daño no es detener la acción, sino que la víctima se adapte. Ok, si el enfoque simple de quien contamina paga no funciona, entonces, ¿qué sí funciona? Aquí es donde el argumento de Coase se pone todavía más interesante y radical. Pasamos a la segunda parte. Todo funciona. Esta es la joya de la corona, el famoso teorema de Coase. Y lo que dice es alucinante. En un mundo ideal, un mundo sin fricciones para negociar, no importa a quién le dé la ley la razón. No importa si la fábrica tiene derecho a contaminar o si la gente tiene derecho a aire limpio. Las personas, por su cuenta, negociarán para llegar a la solución más barata para todos. Veamos cómo. Primer escenario. La ley dice que la fábrica puede contaminar. Los dueños de los terrenos sufren daños por $200,000. A la fábrica le cuesta $100,000 dejar de hacerlo. ¿Qué va a pasar? Pues que los dueños se van a juntar y le van a ofrecer a la fábrica, digamos, $110,000 para que ponga filtros. La fábrica feliz porque gana $10,000. Y los dueños también porque se ahorran $90,000 en daños. Resultado, se acaba la contaminación. Se llega a la solución eficiente. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Escenario 2. La ley dice que la gente tiene derecho a aire limpio.
Ahora, para poder contaminar, la fábrica tendría que pagarles a los dueños por lo menos $200,000. Pero como poner los filtros solo le cuesta $100,000, pues simplemente va a poner los filtros. Es su opción más barata. Y fíjense, el resultado es exactamente el mismo. En ambos casos, la contaminación, que es la opción más cara para la sociedad, se detiene. Esto suena increíble, ¿verdad? Casi como magia. Pero claro, nos lleva a una pregunta muy obvia. Si los problemas se resuelven solos, ¿por qué el mundo real está lleno de problemas sin resolver? Y esto nos lleva a la tercera y más importante parte del argumento de Coase. Todo depende. Exacto, esa es la pregunta del millón. Si Coase tiene razón, ¿por qué los millones de personas que viven en una ciudad no se organizan y les pagan a los que contaminan para que paren? La respuesta está en una pequeña frase que mencionamos antes: si los costos de transacción son cero. Es que en el mundo real, negociar no es gratis. Estos costos de transacción son todas las piedras en el camino para llegar a un acuerdo: el tiempo, el esfuerzo, los abogados, coordinar a muchísima gente. Para Coase, estas no son pequeñas molestias. No, son el problema. Y para entenderlo, hay dos problemas clásicos. El primero es el del polizón o free rider. Si los 100 dueños tienen que pagarle a la fábrica, cada uno va a pensar, mejor que paguen los otros 99 y yo me beneficio gratis. Y así nadie paga. El otro problema es el del holdout. Si la fábrica necesita el permiso de los 100, el último puede decir, a mí me pagan $1,000,000 o no hay trato, bloqueando todo el acuerdo. Multipliquen esto por miles o millones de personas y la negociación se vuelve imposible. Y esto nos lleva a la gran revelación, a la conclusión de Coase que lo cambia todo. El cambio de paradigma es este. El problema real no es la contaminación, el ruido, la externalidad. El verdadero problema son los costos de transacción. La pregunta importante no es quién tiene la culpa, sino qué barreras están impidiendo que la gente negocie una solución eficiente. El trabajo de la ley, entonces, no es tanto castigar, sino facilitar esos acuerdos, reducir esas fricciones. Y no es pura teoría, ¿eh? Un economista muy famoso usó el caso de las abejas como el ejemplo perfecto de un problema que solo el gobierno podía arreglar, porque las abejas de un apicultor polinizan gratis los campos de un agricultor, una externalidad del libro. Pero ¿saben qué? Resulta que en el mundo real, los apicultores y agricultores llevan más de un siglo firmando contratos entre ellos, pagándose unos a otros dependiendo de quién necesita más del otro esa temporada. El mercado encontró la solución por sí solo. Así que la próxima vez que veamos un problema, ya sea contaminación, ruido o cualquier conflicto, la idea de Coase nos invita a cambiar el chip. En lugar de saltar a buscar un culpable o un villano, quizá la primera pregunta debería ser, ¿qué está impidiendo que las personas involucradas se sienten a negociar y encuentren una solución? Y esa podría ser la pregunta más importante de todas.